El cuerpo humano es frágil más de lo que imaginas. Una simple infección, un pequeño error genético y todo puede convertirse en un infierno sin escapatoria. Existen enfermedades que destruyen el cuerpo muy pero muy lentamente, otras que devoran la mente hasta consumirla por completo, pero hay algunas que son tan terribles que nadie que las haya padecido ha vivido para contarlo. Soy la neurona curiosa y hoy exploraremos el iceberg de las peores enfermedades. Pero ten cuidado, cuanto más descendamos, más oscuro será el viaje. Aquí encontramos enfermedades que pueden parecer inofensivas, pero que han cobrado millones de vidas a lo largo de la historia. Algunas las hemos visto de cerca y otras pueden estar dentro de nosotros sin que las sepamos. Parece solo un resfriado, pero en 1918 la gripe española mató a más de 50 millones de personas en menos de 2 años. Fiebres altísimas, dificultad para respirar y finalmente los pulmones llenándose de sangre hasta que la víctima se ahogaba pero muy lentamente. Los síntomas iniciaban con fiebre, dolor de cabeza y malestar en general, pero en sus versiones más agresivas la gripe puede provocar neumonía severa, inflamación pulmonar y un colapso del sistema respiratorio. Algunas víctimas de la gripe española morían en menos de 24 horas. Sus cuerpos se volvían azulados por falta de oxígeno antes de colapsar por completo. Una tos persistente, sangre en los pulmones y poco a poco el cuerpo se consume hasta parecer casi que un cadáver en vida. La tuberculosis aún mata a más de 1 millón de personas al año. Esta enfermedad es causada por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que ataca principalmente los pulmones, destruyendo su tejido poco a poco. En su fase más avanzada, los pulmones pueden deshacerse en sangre y pus, dejando a la víctima en una agonía casi que constante. En el siglo XIX, la tuberculosis era conocida como la enfermedad romántica. De hecho, se decía que las víctimas se volvían muy pálidas y delgadas antes de morir, pero de hecho la realidad era mucho más cruel porque morían muy pero muy lentamente, casi que ahogados en su propia sangre. Dolor de cabeza, fiebre extrema y una sensación como si cada hueso del cuerpo estuviera partiéndose. En su versión hemorrágica, el dengue hace que los órganos sangren internamente hasta que la víctima entra como en un estado de shock. Es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Esta enfermedad viral puede causar hemorragias internas, insuficiencia orgánica y una fiebre tan pero tan alta que algunos pacientes deliran antes de caer en coma. En su fase hemorrágica, el dengue provoca sangrado por los ojos, encías y órganos internos. En algunos casos, los vasos sanguíneos se rompen y la piel se cubre de moretones como si la persona hubiera sido golpeada brutalmente. Por años, el VIH ataca sin que lo notes, hasta que el sistema inmune colapsa y una simple gripa puede ser mortal. En sus primeras décadas era una sentencia de muerte segura. El virus del VIH ataca los glóbulos blancos encargados de defender el cuerpo de infecciones. Sin un sistema inmune funcional, el cuerpo queda casi que indefenso ante cualquier enfermedad. De hecho, incluso un resfriado puede ser fatal. Antes de los tratamientos modernos, los pacientes con SIDA en fase avanzada desarrollaban un cáncer de piel llamado sarcoma de Kaposi, cubriendo todo su cuerpo con manchas púrpuras antes de morir. Puede vivir en el cuerpo por décadas sin síntomas, hasta que el hígado comienza a fallar, pudriéndose muy pero muy lentamente desde adentro. Este virus ataca directamente el hígado, causando una inflamación crónica que con el tiempo puede convertirse en cirrosis. En su etapa final, el hígado deja de funcionar, llevando a la víctima a una muerte muy pero muy lenta y dolorosa. De hecho, algunos pacientes descubren que tienen hepatitis C cuando ya es demasiado tarde. En sus últimas etapas, el hígado colapsa y el cuerpo se llena de toxinas, provocando así confusiones, alucinaciones y un coma irreversible. Hasta ahora hemos hablado de enfermedades que pueden parecer comunes, pero ahora nos adentraremos a aquellas que transforman la vida en una tortura interminable. Sigue atento porque lo que se viene es mucho, pero mucho peor. Aquí el dolor deja de ser un síntoma y se convierte en una tortura constante.
Fiebre altísima, hemorragias por los ojos y la piel. Los órganos se licúan por dentro hasta que el cuerpo deja de funcionar. La tasa de mortalidad puede llegar al 90%. El virus del ébola es una de las enfermedades más mortales y aterradoras que existen. De hecho, su ataque es tan brutal que en sus primeras etapas el paciente sufre una fiebre muy intensa, vómitos y diarrea, pero pronto el virus empieza a devorar los vasos sanguíneos desde adentro. El cuerpo comienza a deshacerse poco a poco. La sangre se filtra a través de la piel, los ojos y las encías. En los casos más extremos, la víctima sangra de cada orificio de su cuerpo hasta que sus órganos fallan uno por uno. En los últimos momentos, el paciente entra en un estado de shock irreversible. Su piel se llena de ampollas negras, sus pulmones colapsan y finalmente el cuerpo se convierte en un cadáver antes de morir. Hidrofobia extrema, espasmos musculares y una agonía tan intensa que la muerte es la única salida. Una vez que aparecen los síntomas, es 100% mortal. La rabia es una de las enfermedades más crueles jamás registradas. Se transmiten por la mordida de un animal infectado como un perro o murciélago. Al principio los síntomas parecen inofensivos, como fiebre, dolor de cabeza, pero en cuestión de días el virus llega al cerebro y comienza la verdadera pesadilla. Aquí el paciente desarrolla hidrofobia, es decir, un terror irracional al agua. Al intentar beber agua, la garganta se contrae de forma incontrolable, causando un dolor insoportable. De hecho, algunos enfermos han descrito la sensación como si se estuvieran ahogando estando en tierra firme. Los espasmos musculares se vuelven cada vez más violentos. El paciente pierde el control de su cuerpo y entra en un estado de delirio y agresividad. Al final sufre una parálisis completa y muere en un estado de terror absoluto. Los músculos se tensan hasta volverse tan duros como el metal. Al final, respirar se vuelve imposible. Este extraño trastorno neurológico convierte el cuerpo en una prisión viviente. Todo comienza con espasmos musculares leves, pero con el tiempo los músculos se endurecen hasta volverse completamente rígidos. Algunos pacientes terminan con el cuerpo tan contraído que sus extremidades se doblan en posiciones imposibles, causando un dolor muy insoportable. En casos extremos, la rigidez se extiende hasta los músculos respiratorios, haciendo que la víctima se asfixie muy lentamente. Esta enfermedad no tiene cura y en sus etapas finales el paciente queda completamente inmóvil, atrapado en su propio cuerpo hasta la muerte. Una pequeña herida puede ser la entrada y en cuestión de horas la piel comienza a pudrirse, dejando al descubierto músculos y huesos. La fascitis necrosante es una infección bacteriana extremadamente agresiva. Todo comienza con una mínima herida, un simple rasguño o una picadura de insecto, pero si la bacteria entra en el cuerpo, el tejido comienza a morir a una velocidad muy aterradora. La infección avanza tan rápido que algunos pacientes pueden ver cómo su piel se ennegrece y se desprende en cuestión de horas. En los casos más extremos, la única forma de salvar a la víctima es amputando la extremidad afectada antes de que la infección llegue a los órganos vitales. Sin tratamiento inmediato, la bacteria puede devorar el cuerpo entero en menos de 48 horas. Cada golpe, cada herida se convierte en hueso. Poco a poco el cuerpo se encierra en su propio esqueleto. Esta rara enfermedad genética convierte el tejido muscular en hueso. Todo empieza con pequeñas calcificaciones en los músculos, pero con el tiempo el cuerpo entero se transforma en una jaula ósea. El más leve golpe o lesión puede desencadenar un crecimiento óseo incontrolable. Con el tiempo los pacientes quedan completamente inmovilizados, incapaces de mover sus extremidades o incluso de abrir la boca para comer. Y no hay cura, no hay forma de revertir el proceso. Al final, la persona queda completamente atrapada dentro de su propio cuerpo, hasta que la rigidez alcanza los pulmones y la respiración se vuelve imposible. Hasta ahora hemos visto enfermedades que provocan un sufrimiento indescriptible, pero lo que viene a continuación está mucho más allá del horror. Así que sigue viendo, porque ahora nos adentraremos a enfermedades que parecen sacadas de una pesadilla. Ahora entramos en territorio de lo desconocido, enfermedades tan raras como aterradoras.
Por suerte, esta solo se encuentra en tribus caníbales, provoca temblores incontrolables, risas macabras y finalmente la muerte. El kuru es una enfermedad neurodegenerativa extremadamente rara y letal. Se originó en la tribu Ford de Papúa Nueva Guinea, donde los rituales funerarios incluían el consumo de cerebros humanos. El kuru es causado por priones, es decir, proteínas deformadas que devoran el cerebro desde adentro, creando agujeros en el tejido cerebral. A medida que la enfermedad avanza, la víctima pierde el control de su cuerpo hasta quedar completamente inmóvil en un estado de locura absoluta. Los síntomas incluyen temblores musculares, dificultad para hablar y pérdida de coordinación. Pero lo más inquietante es que algunos pacientes desarrollan un síntoma conocido como risa espástica, donde comienzan a reír de forma incontrolable antes de morir. El cerebro deja de permitir el sueño. Al principio es solo cansancio, luego paranoia y alucinaciones, y finalmente el cuerpo colapsa. Esta enfermedad genética extremadamente rara impide que el cerebro entre en estado de sueño. Todo comienza con un insomnio leve, pero con el tiempo el cuerpo deja de ser capaz de descansar por completo. Las personas con insomnio fatal familiar pueden pasar meses sin dormir, perdiendo poco a poco el control y sus mentes. La falta de descanso destruye el cerebro, provocando alucinaciones, ataques de pánico y pérdida total de la cordura antes de la muerte. Los pacientes entran en un estado de paranoia extrema, viendo sombras, figuras inexistentes hasta que finalmente caen en coma sin posibilidad de despertar. Los pacientes juran que no tienen órganos, que están en descomposición y a veces se niegan a comer porque los muertos no necesitan alimento. También conocido como delirio de negación, este extraño trastorno neurológico hace que las personas crean que están muertas o que han perdido partes de su cuerpo. Algunos pacientes con el síndrome de Cotard han pedido ser enterrados vivos, convencidos de que su cuerpo ya no existe. Otros han dejado de comer creyendo que los muertos no necesitan alimentarse. Este síndrome suele estar relacionado con lesiones cerebrales o enfermedades psiquiátricas muy graves. Sin tratamiento, la persona puede entrar en un estado de aislamiento total, hasta morir por inanición o suicidio. Verrugas masivas cubren todo el cuerpo hasta que la persona queda atrapada en su propia piel. Esta enfermedad, conocida como epidermodisplasia verruciforme, provoca el crecimiento incontrolable de verrugas en la piel, dándole una apariencia muy similar a la corteza de un árbol. En los casos más extremos, las verrugas pueden cubrir completamente las manos, los pies, impidiendo cualquier movimiento. Algunos pacientes han quedado completamente inmovilizados por su propia piel, atrapados dentro de su cuerpo. Este trastorno es causado por una mutación genética que deja a la persona indefensa ante el virus del papiloma humano, permitiendo que las verrugas crezcan sin control. Tu propia mano se mueve sin que tú lo decidas. Puede abofetearte, lanzarte objetos, incluso intentar hacerte daño. El síndrome de la mano ajena es un raro trastorno neurológico en la que una de las manos de una persona actúa de forma completamente independiente. Puede agarrar objetos, rascarse la piel o incluso intentar estrangular a su propio dueño sin que éste pueda detenerla. Algunos pacientes han descrito la sensación como si su mano estuviera poseída. Intentan controlarla, pero no pueden. Su extremidad actúa como si tuviera voluntad propia. Este síndrome ocurre cuando hay un daño en el cerebro, generalmente tras un derrame cerebral o una cirugía de cerebro en la que los hemisferios del cerebro quedan completamente desconectados. Y no hay cura. Y en algunos de los casos, la única forma de evitar que la mano ataque a la persona es atándola. Hasta ahora hemos visto enfermedades extrañas, pero ahora nos adentraremos en aquellas que desafían la lógica y la ciencia. Lo que viene a continuación es más aterrador de lo que imaginas. Ahora llegamos a lo más aterrador, enfermedades que parecen salidas de una película de terror. Mata al 75% de los infectados, sin cura y con potencial para convertirse en una pandemia mortal. El virus de Nipah es uno de los patógenos más letales descubiertos en la historia reciente. Se transmite de murciélagos a humanos, generalmente a través de alimentos contaminados o por el contacto con animales infectados como los cerdos. El virus de Nipah no solo destruye el sistema respiratorio, también ataca el cerebro. Puede provocar encefalitis grave, causando convulsiones, parálisis y un coma en cuestión de días. No existe vacuna ni tratamiento. La única opción es el aislamiento absoluto del paciente, pero aún así su tasa de mortalidad puede alcanzar el 75%. Si este virus mutara para transmitirse con mucha facilidad como la gripe, podría desencadenar una pandemia mucho más mortal que el COVID-19.
El hemisferio cerebral se inflama hasta que debe ser removido por completo. Esta enfermedad neurológica ultra rara provoca la inflamación progresiva de un hemisferio del cerebro. Todo comienza con leves espasmos musculares, pero en pocos meses la persona empieza a perder el control de su cuerpo, desarrollando convulsiones constantes e incontrolables. Y no hay cura. La única forma de detener la enfermedad es realizar una cirugía extrema llamada hemisferectomía, en la que literalmente se extrae la mitad del cerebro. Los pacientes que sobreviven a esta cirugía pueden perder la capacidad de hablar, moverse o recordar quiénes son. Sin embargo, en algunos casos el cerebro logra adaptarse, aunque nunca vuelven a ser los mismos. Erradicada, pero aún existen muestras en laboratorios. Si se llegara a escapar, podría ser peor que la peste negra. La viruela ha sido una de las enfermedades más mortales en la historia de la humanidad. Durante siglos mató a millones de personas y dejó cicatrices horribles en los sobrevivientes. Fue oficialmente erradicada en 1980 gracias a las vacunas, pero su historia aún no ha terminado. De hecho, existen muestras de viruela guardadas en laboratorios de máxima seguridad en Rusia y Estados Unidos. Si alguna vez escapara este virus, podría causar una catástrofe mundial. En sus peores formas, la viruela provoca fiebre altísima, erupciones en todo el cuerpo y lesiones llenas de pus que cubrían a la víctima de la cabeza a los pies. Algunas personas morían con el cuerpo completamente cubierto de llagas abiertas, en un estado de sufrimiento absoluto. Tu propio cuerpo comienza a destruirse hasta que no queda nada. Este síndrome extremadamente raro hace que el sistema inmune ataque los músculos y tejidos del propio cuerpo, literalmente devorándolo desde adentro. Algunos pacientes desarrollan una necesidad incontrolable de arrancarse la piel, morderse los dedos o incluso comerse partes de su propio cuerpo. Esta enfermedad suele estar relacionada con desórdenes neurológicos y psiquiátricos extremos. Sin un tratamiento, el paciente puede perder miembros enteros por necrosis o mutilarse hasta la muerte. Tu sangre se vuelve azul y poco a poco te sofocas hasta la muerte. El síndrome de la methemoglobinemia es una condición en la que la sangre pierde su capacidad de transportar oxígeno. En lugar de rojo, la sangre se vuelve de un tono azul oscuro, como si la persona estuviera transformándose en un ser de otro mundo. En los casos más graves, la falta de oxígeno hace que la piel se torne azulada, los labios se oscurezcan y los órganos comiencen a fallar, mientras la víctima siente que se está asfixiando aunque esté respirando normalmente. La enfermedad puede ser hereditaria o provocada por intoxicaciones con ciertos químicos. Sin un tratamiento, el cuerpo se debilita progresivamente hasta que el paciente entra en coma y muere. Hasta ahora hemos descendido por algunas de las enfermedades más aterradoras de la historia, pero lo que viene a continuación está mucho más allá de todo lo inimaginable. Prepárate, porque ahora entramos al infierno absoluto. Hemos descendido hasta lo más profundo del iceberg. Aquí no hay esperanza, no hay cura, solo enfermedad, locura y muerte. Mató a 200 millones de personas y aún no ha desaparecido por completo. La peste negra fue la pandemia más devastadora de la historia. Entre los siglos XIV y XVIII aniquiló a casi un tercio de la población mundial en cuestión de años. Se propagaba a través de las pulgas en las ratas y tenía las muertes más aterradoras que se pueden imaginar. La peste negra causaba síntomas muy aterradores, como bubones llenos de pus y sangre, un dolor insoportable y necrosis que volvía a la piel negra y hacía que se desprendiera. En los casos más agresivos, la muerte llegaba en menos de 72 horas. Aunque la peste se considera controlada, aún existen brotes en algunos países. De hecho, se han registrado casos en China, Madagascar y Estados Unidos, aunque ahora hay antibióticos. Si no se detecta a tiempo, sigue siendo mortal. El virus que deja a las víctimas atrapadas en su propio cuerpo o con deformaciones irreversibles. La poliomielitis es una enfermedad viral altamente contagiosa que ataca el sistema nervioso, causando parálisis, atrofia muscular y deformidades en todo el cuerpo. La poliomielitis provoca parálisis irreversible, afectando las extremidades o pulmones y dejando a las personas casi que incapacitadas. En los casos más graves, causa deformidades severas y extremidades encogidas. Si ataca el diafragma, puede llevarte a una muerte por asfixia. En el siglo XX, miles de niños quedaron paralizados para siempre a causa de la polio. Muchos de ellos vivieron dentro de los llamados pulmones de acero, que eran enormes cajas mecánicas que les ayudaban a respirar hasta que su cuerpo no resistía más. A pesar de las vacunas, todavía
todavía hay brotes en algunas regiones del mundo. De hecho, existe un caso real sobre esto, un niño que sobrevivió con el pulmón de acero, que si te gustaría y deseas conocer esa increíble y impactante historia, lo encuentras en mi canal o te lo dejaré por aquí arribita. Provoca hemorragias masivas y mata en cuestión de días. Y no hay cura. El virus de Marburgo es un pariente muy cercano al ébola. De hecho, es aún más letal que el ébola. Se transmite a través del contacto con fluidos corporales y puede provocar una muerte muy pero muy espantosa. Este virus causa una fiebre extrema seguida de hemorragias internas y externas con un sangrado por los ojos, nariz y órganos vitales. En su fase final provoca un fallo multiorgánico, disolviendo los órganos y llevando a una muerte muy pero muy agonizante. Los brotes de Marburgo tienen una tasa de mortalidad casi que del 80% o más. De hecho, algunas personas han muerto en cuestión de días desangrándose hasta el último suspiro. Tu cerebro se llena de agujeros hasta que dejas de ser humano. La encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas, puede transmitirse a los humanos a través del consumo de carne infectada. Cuando esto ocurre, se desarrolla la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el resultado es un destino peor que la muerte. La enfermedad de las vacas locas es muy letal, ya que los priones destruyen la materia gris, llenando el cerebro de agujeros hasta volverlo una esponja. Esto provoca una locura progresiva, donde el paciente pierde la capacidad de hablar, caminar o pensar con claridad, hasta llegar a una muerte inevitable, sin posibilidad de cura. Algunas víctimas han comenzado a reír sin control antes de perder la cordura por completo. Finalmente su cuerpo deja de responder y mueren atrapados en su propia mente. Tu piel se cae, tus órganos colapsan y, lo peor de todo, la muerte puede tardar meses en llegar. La exposición extrema a la radiación no solo es mortal, sino que provoca una de las muertes más dolorosas que puedes imaginar. La exposición extrema a la radiación provoca quemaduras internas, destruyendo las células desde adentro, mientras el cuerpo se descompone en vida, causando la pérdida de la piel y cabello. En los casos más graves, el fallo orgánico es lento y agonizante, con víctimas que pueden tardar semanas o incluso meses en morir. El caso real de Yashioshi, un trabajador japonés expuesto a radiación extrema que sobrevivió 83 días en agonía. Su piel se desprendió completamente, sus órganos fallaron uno por uno, pero su corazón seguía latiendo. Su muerte fue una de las más espantosas registradas en la historia médica. Hemos descendido hasta lo más profundo, desde enfermedades comunes y letales hasta las espantosas y aterradoras jamás registradas. Ahora sabemos que la muerte puede llegar en muchas formas, pero algunas de ellas son mucho más crueles de lo que podríamos imaginar. Pero ahora dime tú, ¿cuál de todas estas enfermedades crees que es la más aterradora? ¿O crees que existe algo aún peor o algo que aún no sabemos? Si te gustan los misterios más oscuros, las curiosidades más extremas y las historias más inquietantes, suscríbete ahora mismo a mi canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Me encantó hacer este video y si te encantó tanto como a mí, pues no olvides darle like y compartir. Recuerda que soy la Neurona Curiosa y nos vemos en el próximo video. Para cerrar este video, quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como la Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo, pero muchísimo compartiendo información interesante de ciencia y salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportarlo.